Cristo por siempre. La palabra nos está hablando aquí en Primera de Corintios, su capítulo 15, versículo 20 en adelante, donde hablamos. Y alabado sea el Señor, dice que ahora Cristo ha resucitado de los muertos, la primicia de lo que antes habían dormido. Porque aquellas personas eran un poco tercos, eran un poco duros antes del Señor, la cual Pablo le está hablando en el libro de los Corintios, alabado sea el Señor, la cual tenían el entendimiento un poco entenebrecido y no querían entender antes del Señor que Cristo había resucitado. Y Pablo le está aclarando el asunto y le está diciendo: si ustedes no creen que Él ha resucitado, entonces ¿cómo Él puede vivificar vuestro espíritu? ¿Cómo puede vivificarlo? ¿Cómo puede darle vida? Si ustedes no creen que primeramente Él ha resucitado. Gloria a Jesús. Es necesario que para nosotros tener vida eterna y para tener salvación debíamos de creer primeramente de que Cristo murió y resucitó antes el Señor para darnos vida a nosotros. Alabado sea el Señor. Jesús fue hecho carne para redención y luego padeció de la muerte antes el Señor y luego fue resucitado. Y luego entonces que fue resucitado fue un espíritu vivificante. Alabado sea el Señor. Porque el cuerpo de Jesús mientras estaba antes de morir era un cuerpo común y corriente como el suyo y mío. Simplemente, aleluya, que por dentro de Él había algo que usted y yo, aleluya, no teníamos antes el Señor. Decimos no teníamos porque declaramos que hoy lo tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios, aquel que nos aviva, aquel que nos alienta, aquel que nos da la mano en tiempos duramente difíciles. Vive Cristo por siempre. Aleluya. Entonces nos está hablando, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, aleluya, la resurrección de los muertos. Vive Cristo por siempre. La muerte entró por un hombre y lo sabemos que fue por el primer hombre creado, alma viviente, que fue Adán. Pero por causa de esto también aleluya, la vida tenía que entrar por causa de un hombre. Por lo tanto, Romanos 5:12 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Santo es el Señor. Vive Cristo por siempre. Dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado entonces entró la muerte. Entonces por cuanto todos pecaron, de ahí en adelante, vive Cristo por siempre, ahí entonces estaba la muerte en todos los seres humanos. Pero por cuanto la muerte entró por un hombre, también todos aquellos que deciden aceptar ese espíritu vivificante a Jesús en su corazón, también van a recibir la vida. Vive Cristo por siempre. Aleluya. Santo es el Señor. Dice: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si viviendo en las pasiones de nuestra carne, en los deseos, santo es el Señor, que nuestro cuerpo, nuestra carne nos pide, vive Jesús. Aleluya. Somos como Adán, estamos muertos. Pero si por Adán, haciendo las obras de la carne, estamos muertos, entonces haciendo las obras del Espíritu, somos vivificados en Cristo Jesús. Santo es el Señor. Vive Jesús. En Adán todos mueren. En Adán, en la carne, todos van a morir. Porque es necesario que usted entienda que cuando usted acepta a Cristo en su corazón, aleluya, ahí mismo viene lo que es el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, la cual usted debe de mantener en su vida fervientemente. Vive Cristo por siempre. Aleluya. La palabra dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida. Santo es el Señor. Cristo fue la primicia de los muertos. Santo es el Señor, la cual resucitó de los muertos. Vive Cristo por siempre. Y fue elevado. Entonces cuando dice que somos vivificados, pero todo en su orden, Cristo primero, pero luego usted y yo vamos a ser vivificados a su debido orden, a su tiempo, en la venida de Cristo. Santo es el Señor. Vive Cristo. Y hay un pasaje en la Biblia que lo aclara, cuando Jesús dice, aleluya, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué? Porque de allá yo vengo. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté,
vosotros también estéis. Alabado sea el Señor. Tal cosa que el Señor le dice: y yo volveré y me tomaré a mí mismo. Cuando usted entra a la familia de Cristo, ya no es usted, ya es Cristo en usted, porque Él dice que Él viene a tomarse a sí mismo. Entonces, si ya es Cristo en usted no tiene por qué estar eligiendo usted no tiene por qué estar haciendo la cosa usted a su manera, a su placer, a su concupiscencia. Santo es el Señor, porque el apóstol Pablo dijo: he aquí, santo es el Señor, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Santo es el Señor. Y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vive Cristo por siempre. Aleluya. Alabanza. Santo es el Señor. Si Cristo vive en nosotros, ya nosotros no tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Pero como, aleluya, el Espíritu Santo es quien debe dirigir nuestra vida, es quien debe de llevar, aleluya, a cabo todo aquello que nosotros alteramos y queramos hacer. Debemos de consultar primeramente con el Espíritu Santo. Aleluya. Santo es el Señor. La Biblia dice: el que se une a Dios, un espíritu es con Dios. Santo es el Señor. Por lo tanto, si estamos unidos a Dios, un espíritu somos con Dios. Aleluya. Me impacta una historia, vive Cristo por siempre, aleluya, del apóstol Pablo cuando llegó a la isla de Malta. Santo es el Señor. Por la turbulencia, ya Pablo, aleluya, había dejado de matar a los cristianos, había pasado a hacer la voluntad de Cristo en su vida. Vive Cristo por siempre. Y cuando ellos llegaron de aquel lugar, santo es el Señor, de aquel lado, dice que los recibieron muy amable con una fogata. Y dice que él, recogiendo ramas para echar en la fogata, santo es el Señor, vive Cristo por siempre, se le prendió una víbora en sus manos. Y muchos se quedaron esperando su caída, muchos se quedaron esperando a que el hombre cayera muerto. Alabado sea el Señor. Pero esa gente que estaban allí eran naturales, santo es el Señor. Por lo tanto, no podían entender lo que Pablo tenía por dentro. Pablo era un hombre, santo es el Señor, que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él, que el Espíritu Santo vivía en él. Santo es el Señor. Por lo tanto, si Cristo vivía en Pablo y si Cristo vive en usted y mi, santo es el Señor, cuando algo viene sobre nosotros para atacarnos, antes de derribarnos nosotros, tiene que derribar el Cristo que tú tienes por dentro. Aleluya. Santo es el Señor. La Biblia dice: el hombre natural no percibe la cosa del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Santo es el Señor. Por lo tanto, para él son locura. Vive Cristo por siempre. Y verdaderamente que son locura, porque el Señor dijo, alabado sea el Señor, vive Cristo por siempre, que como el mundo no conoció a Dios, en la sabiduría de Dios, santo es el Señor, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que nosotros somos unos locos, verdaderamente que sí, porque Pablo lo dijo. Vive Cristo por siempre, dirigido por el Espíritu. Y Pablo no era cualquiera. Pablo era un hombre que decía que estaba sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando Pablo hablaba, no hablaba por sí mismo, el Espíritu hablaba a través de Pablo. Vive Cristo por siempre. Y es necesario que usted y yo, como siervos de Jesucristo, no debemos de nosotros hablar, sino que el Espíritu Santo hable por nosotros. No debemos de nosotros actuar al tiempo de nosotros, sino que el mismo Espíritu Santo actúe por nosotros. Aleluya. Vive Cristo por siempre. Aleluya. La Biblia habla y dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Jesús puso una parábola y dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar con él fruto. Santo es el Señor. En dando a entender que tenemos que morir primero a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Santo es el Señor. Porque si no morimos a nuestros deseos, si no morimos a nuestras pasiones, le voy a decir algo: usted va a llevar fruto, pero fruto para muerte, dice la palabra. ¿Por qué? Porque usted está trabajando para la carne, pero cuando usted trabaja para el Espíritu, alabado sea el Señor, los frutos que usted va a llevar son frutos de vida, son frutos de paz, son frutos, santo es el Señor, que pueden verse. Vive Cristo por siempre. Aleluya. El Espíritu Santo es muy esencial en la vida del creyente y es necesario que lo tengamos presente. Santo es el Señor.
Porque en estos últimos tiempos estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos donde estamos siendo nosotros una amenaza, pero también hay amenaza contra nosotros. Vive Cristo por siempre. Aleluya, porque el enemigo no ataca a aquellas personas que se encuentran haciendo nada. El que se encuentra sentado en un banco sin tener nada de Dios antes del Señor. El enemigo no va a atacar a esta gente. Vive Cristo por siempre. El enemigo va a atacar a aquellos que verdaderamente se están sacrificando y se están negando a sí mismos para seguir a Cristo. Alabado sea el Señor. Porque Él no quiere que tú obtengas la salvación de tu alma, ya que Él perdió. Aleluya, y conoce el lugar de donde fue arrojado. No quiere que tú y yo lleguemos allí con Él. Santo es el Señor, por eso Él te ataca. Por eso, aleluya, en la batalla, por eso en la guerra. Vive Cristo por siempre. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes. Aleluya. Y a veces vemos que se levanta el hermano, que se levanta el amigo, que se levanta el vecino. Ten pendiente que la Biblia te está diciendo que tu lucha no es contra carne ni sangre. Aleluya.